existiera el mundo, antes del principio eras tú. Cuando nada estaba hecho y todo era vacío, eras tú. Antes del primer rocío, por la luz del sol me amaste tú. Antes de llegar la muerte, del primer dolor me amaste tú. Y al llamar mi nombre, y al llamar mi nombre, yo respondí, heme aquí, heme aquí. Yo respondí, heme aquí, heme aquí. Antes que existiera el mundo, antes del principio eras tú. Cuando nada estaba hecho y todo era vacío, eras tú. Y al llamar mi nombre, y al llamar mi nombre, yo respondí, heme aquí, heme aquí. 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 Y todo así surgió por obedecer. Y todo así surgió por obedecer. Hay días que ni sé decir, no tengo motivación y siento en mí
y abrir mi corazón, y abrir mi corazón. Ya puedo ver el sol brillar, siento una brisa de paz y sin dudar voy a cantar, de mi Jesús quiero hablar. Soy mensajero del Rey Señor, soy un testigo de su amor. Al mundo entero proclamaré que Jesús volverá otra vez, que Jesús volverá otra vez. Soy mensajero del Rey Señor, soy un testigo de su amor. Al mundo entero proclamaré que Jesús volverá otra vez, que Jesús volverá otra vez. La era de la información llegó. Estamos comunicados. Somos hospitales y clínicas, universidades y escuelas, ayuda social y más de 60 medios de comunicación por todo el planeta. Predicamos en 891 lenguas y dialectos en 206 países con presencia adventista en los 5 continentes. Nos están escuchando, nos están viendo, nos están siguiendo. Nuevo Tiempo está transformando vidas. El Evangelio en la era digital. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hola, Apocalipsis 19:10 dice: y yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. El espíritu de profecía es una de las características de la iglesia de Dios en estos días. Pero tú dirás, pero ¿se puede levantar tanta gente diciendo que es profeta? Sí, pero el apóstol Juan dice: amados, no creáis a todos los espíritus, sino probad si los espíritus vienen de Dios. Y hay 4 pruebas bíblicas. La primera prueba la da el propio San Juan. Un profeta verdadero tiene que declarar que Jesucristo es Dios encarnado. Mateo da la otra característica. Un profeta verdadero tiene que mostrar buenos frutos como resultado de su trabajo. Isaías presenta la tercera característica. Un profeta verdadero debe hablar de acuerdo a las enseñanzas de la palabra de Dios. Si se sale de las enseñanzas de la palabra de Dios, ya no es profeta verdadero. Y Moisés da la cuarta característica. Un profeta verdadero, si dice alguna cosa con relación al futuro, lo que dice tiene que cumplirse. Porque si no se cumple,
él no es profeta verdadero. Pero querido, el papel del verdadero profeta no es anunciar cosas venideras. En realidad, es ser un guía, un consejero espiritual. Y en ese sentido, todos los pastores que se levantan para predicar la palabra de Dios el sábado son profetas que están hablando en nombre de Dios. Pero la verdad es que el espíritu de profecía es una de las características de la iglesia de Dios en nuestros días. Saludamos a todos nuestros hermanos, muy buenas noches. En esta oportunidad nos alegra que nos acompañen en esta clase de estudio de la Biblia, hoy domingo, y permitir que el estudio de las Sagradas Escrituras nos permitan cada día ahondar acerca del conocimiento de Dios. Recordamos que estamos estudiando la fe de Jesús. La fe de Jesús es una guía de estudio de la Biblia de forma sistemática en la que conocemos a profundidad, diría de manera básica, yendo hacia la profundidad con respecto a las principales enseñanzas que la Iglesia Adventista del Séptimo Día considera como parte de la verdad presente. Ustedes están allí conectados. Vamos en esta oportunidad a participar del estudio número 15, lo que la Biblia enseña acerca del don de profecía. Así que quédense con nosotros y participemos de este programa tan importante en esta oportunidad. Allí donde estamos, vamos a tener una palabra de oración, vamos a iniciar el estudio bíblico de esta noche. Oremos. Señor Dios poderoso, te damos gracias por permitirnos participar de esta clase más, de este culto de estudio de la Biblia, para fortalecernos en ti. Vamos a abordar un tema muy importante para nosotros, un tema trascendental. Y quiero, Señor poderoso, que nos ilumines y a todos los que están conectados para el estudio de esta ocasión. Confiamos en tu amor, en tu poder, en tu bondad, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos queridos, vamos al estudio que tenemos para hoy. Vamos al estudio que tenemos para esta oportunidad. Vamos a desarrollar este tema tan importante que es para nosotros. Bueno, vamos entonces a continuar con nuestro estudio de esta ocasión, de esta oportunidad. Vamos a estudiar el tema que titula Lo que la Biblia enseña con respecto al don de profecía. Así que vamos claramente a tener el tema que tenemos allí en la lección número 15 de la fe de Jesús. Quiero mencionarles de que la palabra de Dios es clara cuando de alguna forma en el tema de hace 8 días nosotros lo vimos, creo que fue hace 15 días, donde estudiamos acerca de las características de la iglesia verdadera. Y una de las características de la iglesia verdadera que estudiamos nosotros en el último tema hablaba acerca de que el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, versículo 17, dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer, pero le hace guerra a la descendencia de la mujer, que tiene dos características: guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Así que los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo son dos características de la iglesia de los últimos días. Guarda los mandamientos de Dios, pero ¿qué es el testimonio de Jesucristo? Cuando leímos en la última clase, donde se nos mencionaba qué era el testimonio de Jesucristo, citamos Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Cuando Juan va a adorar al ángel que le trae el mensaje, el ángel le dice: por favor, no me adores, yo no soy Dios, soy consiervo contigo. Adora a Dios porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Claramente, mis hermanos queridos, podemos observar y podemos ver que la Escritura dice que el testimonio de Jesucristo es lo que los profetas han dicho. Una vez Jesús, hablando acerca de su divinidad, dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y luego dice: ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y quiénes escribieron las Escrituras? Por los profetas. Es decir, el testimonio de Jesucristo es lo que los profetas en el pasado han dicho con respecto a la persona de Jesús.
Así que en este estudio, mi hermano querido, que es tan importante tenerlo presente en esta ocasión, vamos a desarrollar esta temática tan importante como lo es el espíritu de profecía. Vamos entonces a ir con la primera pregunta acerca del don profético, para que podamos profundizar un poco acerca de este tema tan importante y tan trascendental, ¿ok? Vamos entonces allí a ir a la primera pregunta. Primera pregunta, ¿a quién revela Dios sus designios? ¿Sí? ¿A quién revela Dios sus designios? Del libro de Amós, de capítulo 3, versículo 7, ustedes pueden ir contestando allí en el chat de nuestro canal de YouTube. Usted puede ir respondiendo la pregunta a la que estamos asignando en estos momentos. Pregunta número 1. ¿A quién revela Dios sus designios? Y el texto de Amós, capítulo 3, versículo 7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Claramente, el texto bíblico nos está presentando de que Dios tiene planes para la humanidad, pero a raíz del pecado, a raíz de que el pecado separó al hombre de Dios, Dios llamó a personas consagradas para que hablaran a través de él. Recordemos que el pecado no puede estar frente a la presencia de Dios. Y si en nuestra vida hay pecado, pues obviamente por misericordia Dios no se nos aparece a nosotros, pero usa personas apartadas, personas santas, personas que Dios la llama para un propósito específico, comunicarle a la iglesia, comunicarle al hombre los planes que Dios tiene para en nuestro favor. Claramente, mis hermanos, sabemos de que Dios es maravilloso. Dios no hace nada sin contárnoslo a nosotros. Si Dios va a mandar un juicio, advierte a sus hijos y a todo aquel que quiera acercarse a Él y entrar en el plan de salvación. Por eso el texto es claro cuando dice que Él no hará nada el Señor sin que lo revele a sus secretos a sus siervos, los profetas. Por eso los profetas son personas respetadas, personas que son el medio de Dios comunicarse con nosotros. Así como en el pasado, para nosotros acercarnos a Dios, lo hacíamos a través del sacerdote, a través de la confesión de los pecados. En el tiempo también de allá para acá, es decir, de Dios hacia nosotros, usa al profeta. La palabra Naví, en hebreo, palabra profeta, significa alguien que habla en lugar de. Es decir, en este caso, el profeta, la persona escogida, apartada por Dios, habla en lugar de Dios para comunicarnos a nosotros el mensaje. Tal como le sucedió a Moisés. Moisés dijo, Señor, no sé hablar. Entonces Dios le dice, ahí tiene tu hermano Aarón para que hable a través de ti. Así que tú le serás como Dios a Aarón y Aarón servirá como profeta para que hable el faraón. Lo mismo sucede, ese mismo cuadro se traslada cuando Dios quiere revelarnos su mensaje. Se lo presenta, obviamente, al profeta que va a hablar en nombre de Dios y entonces nosotros recibimos el mensaje. Claramente, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta? La respuesta es sencilla. ¿A quién revela Dios sus designios? La palabra de Dios nos dice a sus siervos, los profetas. Así que Dios tiene a los profetas, los cuales revela el mensaje para nosotros. Vamos a la pregunta 2. Pregunta número 2. Y dice, ahora, ya sabemos que Dios revela sus secretos a los profetas, pero ¿cómo se comunica Dios con el profeta? El libro de Números, el capítulo 12, versículo 6, presenta claramente cómo es que Dios revela su mensaje a los profetas, cómo se comunica con el profeta. 12, 6 de Números dice así, y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre ustedes profeta de Jehová, dice, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Dos formas en las que Dios se comunica con un profeta, bíblicamente hablando, a través de sueños o a través de visiones. Así que de esta forma es como Dios presenta un mensaje claro al profeta. La pregunta siguiente, bueno, ¿cuál sería la respuesta entonces? Allí la respuesta es clara, dice que a través de visiones o a través de sueños. Usted puede comentar allí en el chat cuál es la respuesta correcta. Aquí compartimos en sueños o en visiones. Pregunta número 3. Ahora, ya sabemos que Dios siempre llamaba a hombres para poder ser profetas, pero ¿acaso las mujeres no tenían ese derecho?
¿Acaso las mujeres no eran escogidas por Dios para poder de alguna forma llegar a este plan? ¿Las mujeres acaso no podían ser dentro de los planes de Dios las profetas? Mira lo que dice el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Y después de esto, hablando de los últimos días, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Cuando hablamos de carne, pues incluiría también las mujeres, porque también son carne igual que los hombres. Dice, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. ¿Quiénes van a profetizar? Solamente los hombres, dice, nuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Así que el texto es claro cuando se nos recuerda que una mujer no puede ser excluida del ministerio profético. Aquí encontramos claramente de que el papel que Dios da a la mujer también, involucrándola, incluyéndola dentro del contexto profético. Así que la respuesta a la pregunta es sí. Dios puede usar a una mujer para poder ser profeta. La pregunta 3, la pregunta 4, ya sabe, la pregunta 4 dice, bueno, está bien, pero los profetas eran del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no creo que habían profetas. En la iglesia primitiva no creo que habrían profetas. Pero 1 Corintios 12:28 nos responde de la siguiente manera. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que me administran, los que tienen don de lenguas. Aquí el Señor enumera una serie de dones que el Espíritu Santo le otorga a la iglesia. Y de esta manera enumera de entre ellos a los profetas. Los profetas, y está hablando de la iglesia primitiva, lo que indica es que la iglesia primitiva tenía profetas en su medio. Después de que Jesús instituye la iglesia, los profetas juegan un papel relevante. No era solamente para el tiempo del pasado. Tengamos presente que Juan, el discípulo amado, es profeta después de haber sido discípulo de Jesús. Y en el año 96 escribe el libro de Apocalipsis, cuando ya la iglesia cristiana tenía un buen tiempo de haberse extendido y desarrollado durante la primera era, durante el primer siglo de nuestra era. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Tuvo profeta la iglesia primitiva? La respuesta a la pregunta es clara cuando contestamos que sí. Sí tuvo profetas la iglesia del Nuevo Testamento. Pero entonces viene la pregunta 5. Y la pregunta 5 dice, bueno, ¿estaba Dios prediciendo acerca de este don profético en la iglesia verdadera? Es decir, ¿la iglesia verdadera se caracterizaría por tener el don de profecía? En el libro de Apocalipsis 12:17, dos textos que leí, que mencioné al principio en la introducción de este tema, encontramos los dos textos clásicos, hablando de la iglesia de los últimos días. El versículo 17 del capítulo 12 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Recordemos que mujer en la profecía representa iglesia. Pero aunque el dragón se llena de ira en los últimos días contra la iglesia, no le hace guerra a la iglesia. ¿A quién le hace? Le hace guerra a la descendencia de la iglesia. Es decir, la iglesia de la Edad Media, la iglesia de la Reforma Protestante, la iglesia que creía en Jesús, que no creía en los desvíos del cristianismo. Esta iglesia, Satanás la persigue, pero de esa iglesia nace un remanente, un grupo de personas que realmente recibe la verdad presente. Y que estoy convencido que ese remanente es el pueblo adventista del séptimo día. Y dice que le hace Satanás la guerra, no a la mujer, no a la iglesia cristiana, sino al grupo que sale de ella, que se desprende de ella, un remanente, la iglesia adventista del séptimo día. Y dice el texto, y se fue, y dice, y este grupo pequeño, este remanente tiene dos características. Uno, guarda los mandamientos de Dios, y dos, tiene el testimonio de Jesús. El capítulo 19:10 nos menciona que explicándonos acerca de qué es el testimonio de Jesucristo. Cuando Juan va a adorar al ángel, el ángel lo reprende. Y mira lo que le dice. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Otro texto más adelante en Apocalipsis dice que tus hermanos los profetas, que retienen el testimonio de Jesús. Luego le dice, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús
es el espíritu de profecía. El espíritu de profecía es cómo el Espíritu Santo da el don profético a una persona específica. En este caso, a la iglesia le da el don profético. Así que esta iglesia que que tiene el don profético se caracteriza porque guarda los mandamientos. He conocido muchas iglesias que dicen tener el don de profecía, pero cuando va a preguntarles si guardan los mandamientos de Dios, entre ellos el sábado, pues dicen que no, que quedó abolido. Entonces no puede ser ese pueblo que menciona aquí el Apocalipsis. Tiene que ser un pueblo que tiene las dos características, que cree en Jesús como Salvador, que guarda los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado. Y 3, presenta el don de profecía. Y por eso estoy convencido de que la iglesia adventista tiene estas características que menciona el libro de Apocalipsis. Amén. Así que encontramos claramente que el don profético lo tendrá la iglesia verdadera de los últimos días. Así que el don profético sería una señal, esta sería mi respuesta, sería una señal del pueblo de Dios de los últimos días. Sería una característica, pero sabemos que Satanás para este tiempo ha intentado falsificar el don de profecía. Algunos confunden espiritismo con don de profecía. Hay iglesias que dicen tener la profecía, pero lo que hacen es predecir un futuro. Decirle a la persona si se ganó la lotería, si mañana se va su esposo lo está engañando. Pero el don de profecía no se centra en predecir un futuro, va mucho más allá de eso. El profeta verdadero reprende, el profeta verdadero instruye, el verdadero profeta de alguna forma muestra la verdad. El verdadero profeta no contradice la verdad bíblica, más que presentar un asunto del futuro. Por lo tanto, la pregunta 6 nos dice, la promesa del don profético se cumplió en la iglesia adventista en la persona, en la señora Elena de White. Así que aquí es importante que tengamos presente quién era Elena de White, de qué se trataba la vida de Elena de White. A continuación, vamos a ver un video, el cual nos va a ayudar a entender quién era Elena de White. Vamos a ver dos partes de un video en dos partes. La primera parte que vamos a ver fue cómo inició Elena de White. Los adventistas creemos que el don de profecía se cumplió en esta persona, en Elena de White. Vamos a ver sus orígenes, sus inicios. Vamos a observar un videoclip del programa El Legado del canal de Logos TV. Ellos han producido una serie de temas acerca de historia denominacional y quiero compartirles la primera parte de este video donde se nos habla cómo fue el origen de Elena de White en sus inicios proféticos. Luego veremos una segunda parte donde observaremos cómo inició su primera visión y sus primeros momentos como profeta de Dios. Vamos a observarlo a continuación. Ellen White, primeros años. Ellen Gould Harmon, junto con su hermana gemela Elizabeth, nació el 26 de noviembre de 1827 en la ciudad de Gorham, Maine, a 20 kilómetros al oeste de Portland. El estado de Maine ha señalado con una placa su lugar de nacimiento como lugar histórico, a pesar de que aún existen dudas sobre la localización exacta de la casa donde nació. Su padre, Robert, hacía sombreros. Ese era el negocio familiar. Había descubierto que el precio de los sombreros era mucho más elevado en el sur, así que hizo un viaje al estado de Georgia. Estando allí, sucedió algo trágico. Ellen y Elizabeth acudían a la escuela de Brackett Street, el edificio que está en pie detrás, aunque actualmente no se utiliza como escuela. Un día, mientras iban de camino a casa, una niña de mayor edad les gritó con furia. Sintiendo el peligro y tratando de esquivarla, comenzaron a correr. Mientras corrían, Ellen giró la cabeza para mirar atrás, cuando en ese preciso instante una piedra le golpeó la cara. Sangraba mucho y se desmayó varias veces, pero logró llegar a casa e inmediatamente llamaron a un médico. El primer doctor dijo que no viviría más de unos pocos días. Otro sugirió poner unos alambres de plata para reconstruir su nariz, pero al final no se hizo. Permaneció inconsciente por 3 semanas. Cuando finalmente despertó, no recordaba nada.
Su rostro había cambiado para siempre y cuando su padre regresó de su viaje, tristemente para Ellen, no la reconoció al principio. At first glance. Ellen tuvo que sufrir el desprecio y los insultos de los niños de su vecindario. Cuando regresó al colegio, luchó por intentar leer de nuevo, pero finalmente tuvo que dejar sus estudios. El curso de su vida cambiaría por completo cuando un conocido predicador, William Miller, vino a la ciudad. Su familia era metodista y fueron a escucharle a la iglesia de la calle Casco en Portland. Su forma de predicar acerca del inminente regreso de Jesús era convincente y llena de pasión. Aunque hoy nos resulte extraño, esta enseñanza era radicalmente nueva. Ellos abrazaron este mensaje y por este motivo fueron expulsados de su congregación metodista. Nadie cuestionaba su moral o vida cristiana, sino que el motivo era aceptar el mensaje de que Jesús venía pronto. El 22 de octubre de 1844, Jesús no vino. Ellen tenía 17 años cuando experimentó el gran chasco. Su hermana gemela Elizabeth y su hermano Robert perdieron la fe en el pronto regreso de Jesús durante las semanas que siguieron, aunque Robert la volvería a recuperar más adelante. Así Dios dispuso que desde la oscuridad de esa pequeña ciudad de Maine, al nordeste de Estados Unidos, algo maravilloso iba a suceder. A pesar de sufrir terribles insultos que hubieran hundido a cualquier otra persona, a pesar de su falta de preparación y enfrentando el ridículo por su aspecto y por su fe, Dios la usaría para impactar al mundo. También hoy, no importa cuán insignificantes sean nuestros orígenes o nuestra educación, Dios está buscando personas humildes que deseen servirlo. Sé tú uno de ellos. Bueno, ya vimos la primera parte de este video de Elena de White. Pero, ¿cómo identificar un verdadero profeta? ¿Cómo identificar un profeta de Dios? ¿Cómo identificar si el profeta con el que yo estoy comunicándome o me está comunicando un mensaje es un profeta que viene de Dios? ¿Sabe? Hay unas características y la voy a mencionar de manera rápida porque pues no hay mucho tiempo en esta plataforma, pero queremos compartir de manera rápida. Usted puede tomar un lapicero, puede tomar tu agenda con que está escribiendo las citas bíblicas y vas a tomar los siguientes textos. ¿Cómo puedo yo identificar a un profeta de Dios? Un verdadero profeta. Vivimos en un mundo donde todos dicen tener la verdad. Un falso profeta nunca va a tener un carnet diciendo, mira, yo soy un verdadero profeta, un falso profeta. No, el falso profeta se va a presentar como verdadero profeta. Pero una forma para identificar a un falso profeta son las características que presenta la Biblia, la palabra de Dios. Y una de ellas es la que se encuentra en Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Si no dijere conforme a estos, porque no les ha amanecido. Es decir, porque no es verdad. El profeta verdadero se caracteriza, número uno, porque habla de acuerdo a la ley y al testimonio. Es decir, habla con un escrito está. Si el profeta habla, pero el escrito está contradice lo que el profeta habla, no puede ser un profeta de Dios. Si el profeta de Dios dice que ese profeta dice que es de Dios, pero niega la veracidad de los mandamientos de Dios cuando la Biblia no presenta en ninguna parte que los mandamientos de Dios quedaron abolidos, no puede ser profeta de Dios. Segundo, la segunda característica está en Mateo 7:20. Mateo 7:20 nos dice, por sus frutos los conoceréis. Es decir, su estilo de vida debe ser digno de un profeta. Pero si un profeta dice que es profeta de Dios, si alguien dice que es profeta de Dios y que hay que obedecer lo que dice la Biblia, pero su vida muestra que tiene más de 2 mujeres, 3 mujeres, contradice lo que dice la Biblia cuando habla de matrimonio monógamo. ¿Qué significa esto? Que no puede ser un profeta de Dios, es un falso profeta. Número 3, sus predicciones se cumplen. Jeremías, el capítulo 28, el versículo 9, Jeremías 28:9 nos presenta que cuando un profeta habla, lo que profetiza se cumple. Otra característica es que el profeta nunca induce al pueblo de Dios a la apostasía. Eso lo dice Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 3.
Deuteronomio 13, 1 al 3, presenta que el profeta lleva a consagrarse a Dios, no a buscar otros dioses, no a desobedecer la palabra de Dios. Además, el profeta también se caracteriza porque muestra a Jesús, invita a la iglesia a que siga a Jesús. Pero si hay un profeta que dice que viene de Dios, pero en vez de llevarlo a Jesús, lo lleva a otras creencias diferentes a las de Jesús, no puede ser profeta de Dios. Así lo presenta 2 de Corintios, el capítulo 10, versículo 5. 2 de Corintios 10, 5. Otra también característica de un verdadero profeta es que cuando un profeta enseña, lo que enseña concuerda con lo que los profetas anteriores enseñaron. Nunca va a contradecir a lo que Dios le reveló a un profeta anterior. Por lo tanto, un falso profeta puede decir, es que es una dispensación del pasado, eso es el Antiguo Testamento, por lo tanto, eso era otra versión. No, nunca Dios va a llevar a un profeta, revelarle un mensaje y luego revelarle otro mensaje distinto a otro posterior, contradiciendo al anterior. No, la palabra de Dios es una, armoniza. Por lo tanto, el profeta cuando habla bajo el respaldo bíblico de lo que los demás profetas ya han dicho. Otra característica es que cuando el profeta habla, declara lo que Dios le inspiró y no habla por sí mismo. No dice, es que se me vino a mí. No, el libro de Jeremías 23:14 siempre repite, y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo. Es decir, declara que el mensaje no viene de él. ¿Viene de quién? De Dios. Y finalmente, una característica fundamental está en Jeremías 23:22. Jeremías 23:22, donde dice que el verdadero profeta reprueba el pecado. El verdadero profeta no tolera el pecado, rechaza el pecado, invita al pueblo a que se aparte del pecado y busque a Dios. Estas son características de un verdadero profeta. Pero ¿cómo inició Elena de White? Su ministerio? ¿Cuál fue su primera visión? ¿Cuál fue su llamado como profeta de Dios? Quiero que a continuación observemos, mis hermanos queridos, el siguiente video que nos mostrará acerca de los orígenes del ministerio profético de Elena de White. Vamos a observarlo. Ellen White, primera visión y llamado al ministerio. Unas semanas después del gran chasco, Ellen estaba en casa de la señora Haynes. Un grupo de jóvenes se había reunido allí para orar, cuando Dios le dio a Ellen White una visión. Ella vio las dificultades del pueblo de Dios mientras caminaba hacia la ciudad de Dios y se le aseguró que la luz mostrada antes del 22 de octubre de 1844 era verdadera. No se le dio ninguna explicación acerca del gran chasco, pero esta nueva luz fue un gran consuelo. Una semana después, Dios le dio a Ellen White otra visión, pero con un nuevo encargo: decir al mundo lo que yo te he dicho. Ellen White era una joven tímida, frágil y enfermiza de 17 años. Se preguntaba si ella podría hacer lo que Dios le había pedido. El ángel le aseguró que Dios estaría con ella, sería su guía y fortaleza. Ellen estaba dispuesta, pero se preguntaba si los creyentes adventistas aceptarían el mensaje de alguien tan joven y en una condición física tan débil. Esa misma noche había una reunión de los creyentes adventistas en su casa, pero nerviosa y asustada, huyó corriendo a la casa de una amiga a unos 6 kilómetros de distancia. Allí conoció a un hombre llamado Joseph Turner, quien la animó y le dijo que tenía mucho interés en escuchar lo que ella tenía que decir. Ella subió al piso superior y permaneció allí con gran inquietud, con un sentimiento de deber y compromiso mezclado con miedo. ¿La había abandonado Dios? Finalmente se rindió y prometió que compartiría la visión cuando llegara a casa. Pero cuando regresó, la reunión había concluido y los creyentes se habían ido. En la siguiente reunión, ella dio un informe detallado de su visión. En lugar de encontrar escarnio y burla, los creyentes estaban felices de escuchar y entender los motivos del chasco. Después de hablar, pero aún con el miedo, recibió otra visión en la que su ángel le dijo: entrega el mensaje con fe, resiste hasta el final y podrás comer del fruto del árbol de la vida y beber el agua de vida.
Ellen se prometió a sí misma usar el don otorgado por Dios. Este había sido dado para guiar al pequeño y recién nacido grupo a través de las dificultades que tendrían que atravesar. No tenían una iglesia organizada, ni pastores ordenados, escuelas o centros de salud propios, tampoco publicaciones. Eran únicamente grupos desperdigados de creyentes, tratando de dar sentido al gran chasco, siendo fieles a su conocimiento de la palabra de Dios. El don de profecía fue clave, pues ayudó a estos pequeños grupos a seguir adelante. Confirmaría lo que estudiaban en la palabra de Dios y les diría si se encontraban en el camino correcto. Sería un faro de luz para guiar y dirigir. Es una de las formas que Dios ha usado en el pasado para guiar a su pueblo. En los tiempos del Antiguo y del Nuevo Testamento encontramos el don de profecía. En 2 de Crónicas, capítulo 20 dice: «Creed en el Eterno vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados». Hoy Dios nos ha dado un gran regalo. Recordemos únicamente comprobar todas las cosas y atesorar lo que es bueno. Ok, después de haber visto este video de Logos TV, de la serie Legado, creo que la tercera temporada, donde habla de la historia denominacional de la historia de la Iglesia Adventista, queremos mencionarle que el verdadero profeta se distingue por las manifestaciones físicas que el verdadero profeta menciona. Entonces, por ejemplo, cuando un verdadero profeta está en visión, la persona físicamente tiene algunas evidencias, como le pasó al profeta Daniel. En el libro de Daniel capítulo 2, el versículo, Daniel capítulo 10, versículo 18 y 17 presenta que cuando Daniel veía una visión, él perdía la fuerza. Hay pérdida física. En segundo lugar, el profeta entra en un estado de inconsciencia. No es consciente de lo que sucede alrededor porque su mente es conectada con lo que Dios le está revelando, tal como lo presenta el libro de Daniel, el capítulo 10, versículo 17. Daniel 10, 9. Daniel capítulo 10, versículo 9. Además, cuando el profeta está en visión, no respira, se detiene su respiración. A Elena de White intentaron colocarle como una especie de espejo a ver si empañaba y no empañaba el espejo. Por lo tanto, el verdadero profeta no respira. Dios ha detenido su respiración porque ha tomado su mente y su espíritu, su forma de respirar, la ha detenido para poder tener su mente en un momento de inspiración. También, además, aunque no respira, los ojos de la persona quedan abiertos, sin parpadear, quedan sostenidos con una mirada fija en un sentido. Eso sucede con el verdadero profeta. Es decir, el profeta ha sido tomado por Dios, ha sido tomado por el Espíritu de Dios para poder recibir el mensaje a la humanidad. El profeta es un canal. Y otra característica del verdadero profeta es que recibe fuerza sobrenatural. Y como vimos hace un momento, y ahorita lo volveremos a repasar porque vamos a invitar a Fabio Fori, un teólogo que también nos en su canal de YouTube ha subido una exposición breve, el cual vamos a compartir a continuación, en cómo el verdadero profeta de alguna manera recibía su fuerza sobrenatural, aunque Elena de White era una mujer enferma, débil, sin embargo Dios la fortaleció y se manifestaron cosas sobrenaturales en la vida de Elena de White, como la ocasión cuando sostuvo una Biblia supremamente pesada y en la cual, sosteniendo la Biblia en medio de la visión, señala una cita tal cual está allí sin necesidad de mirar, sino ella, sosteniendo la Biblia pesada por más de un buen tiempo, puede presentar un mensaje claro a quienes la están observando, comprobando que Elena de White no era falsa profeta, era una profeta de Dios. De tal manera, mis hermanos queridos, esto es importante saberlo. Creemos que Elena de White no es falsa profeta. Aunque las redes sociales enseñan de críticas y de falsedades, yo creo rotundamente que una persona supuestamente loca no escribe tanta literatura que las personas son transformadas y cambiadas. A mí me ha edificado bastante la lectura del espíritu de profecía, porque sabemos que Dios lo presentó. Tengan claro algo. El espíritu de profecía, lo que Dios le reveló a Elena de White, nunca reemplaza la Biblia. Recordemos que los adventistas no tenemos dos Biblias como algunos lo tratan de enseñar en las redes sociales. Nosotros tenemos una Biblia. Esta es nuestra verdad.
Solo que el espíritu de profecía es como una especie bueno, hay varias figuras para poder ejemplificar al espíritu de profecía con la Biblia. Una de ellas, el faro. El faro tiene como función iluminar el camino de la tripulación de un barco para señalarles por dónde deben caminar. Esa es la función del espíritu de profecía. Aunque aparentemente andemos perdidos, aunque de pronto no comprendamos claramente la escritura, el espíritu de profecía nos ilumina lo que está aquí escrito. Lo que no entendemos, el espíritu de profecía nos lo amplía sin contradecir lo que está aquí. El espíritu de profecía nos señala la Biblia, donde se encuentra Jesús, que da testimonio de él. La otra metáfora es la de un microscopio. Usted cuando mira hacia la superficie, hacia el suelo, usted no alcanza a observar con sus ojos los microorganismos que contiene el suelo o la superficie. Necesita de quizás un microscopio para poder ver las partículas más diminutas, lo que no ve a simple vista. Cuando tú lees, mi amigo querido, en la Biblia, vas a encontrar de alguna manera cosas, bueno, vas a hallar elementos importantes, pero no va a encontrar ciertos detalles que no los ve a simple vista. Voy a tomarte un ejemplo. La Biblia presenta, bueno, el espíritu de profecía menciona que la serpiente era un animal muy hermoso en el libro de Historia de la Redención y que tenía alas, que volaba. Sin embargo, cuando usted va a Génesis, no va a encontrar directamente que la serpiente volaba. No dice que la serpiente tenía alas, no dice eso. Sin embargo, cuando lees en el momento de la sentencia, Dios va a castigar a la serpiente de una manera. Le dice, te arrastrarás y del polvo vivirás. Eso te arrastrarás significa que la serpiente antes no se arrastraba. Es decir, que la serpiente antes tenía otra forma de vivir. Ya lo había hablado del espíritu de profecía, volaba. Es decir, en otras palabras, el espíritu de profecía te sirve de microscopio para poder ver lo que simplemente en la Biblia no lees, pero que no contradice la escritura. Otra metáfora es la del telescopio. Usted no alcanza a ver más allá los astros, los planetas, no alcanza a ver a Júpiter, no alcanza a ver a Saturno, pero con un telescopio alcanzamos a ver un poco más de cerca algunos planetas, algunas estrellas. Así es el espíritu de profecía. Lo que no alcanzas a divisar de inmediato en las Sagradas Escrituras, el espíritu de profecía te ayuda a ver más ampliamente lo que a simple vista no alcanzas a detectar. Esta es la labor, la función del espíritu de profecía. Por eso no es adecuado que tomemos el espíritu de profecía y desplacemos a un lado la Biblia, porque el espíritu de profecía no es una nueva luz aparte de la Biblia. El espíritu de profecía amplía la luz que ya tenemos, que las Sagradas Escrituras. Así que, mis amigos queridos, recordamos de que el espíritu de profecía es una bendición para la iglesia, porque nos dirige, nos enseña y nos permite entender más claramente la verdad presente para este tiempo. Voy a dejar a continuación, después de la siguiente musical que viene a continuación, vamos a dejar que el pastor Fabio Fori, teólogo, también nos hable un poco acerca de la historia o la biografía de Elena de White. A continuación, después de este pequeño videoclip musical, vamos a observar a la exposición de Fabio Fori. Quédense con nosotros en esta transmisión de Estudiando Juntos la Fe de Jesús. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar ruega en oración, hoy. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Hoy
Hoy es el día de tu salvación. Es hoy, sin vacilar, ruega en oración. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie. Deja que te limpie. Muy bien, muchas personas se han preguntado ¿quién fue Elena de White? ¿Quién fue Elena de White? Y cuando escuchan a un adventista hablar de Elena de White, muchas personas señalan a ese adventista diciéndole que cree en esa señora Elena de White y que le cree más a esos escritos que a lo que dice la palabra de Dios. Permíteme decirte que de ninguna manera eso es correcto. La misma Elena de White escribió en uno de sus libros donde ella dice que debemos buscar siempre la palabra de Dios, que solamente sus escritos nos ayudan a ampliar un poco ese conocimiento, a ampliar un poco lo que Dios nos dejó a través de su santa palabra. Así que para quienes no conocen quién fue Elena de White, cómo escribió sus libros, qué libros escribió, cómo fue su vida, su infancia, su adolescencia y cómo fue su muerte, voy a contarte acerca de esto. Y este es un documento no realizado por mí. Este documento está siendo tomado de UNADECA, del Centro UNADECA, el Centro de Investigación White de la Universidad Adventista de Centroamérica, allí en Costa Rica. Así que vamos a compartir esto, atentos, porque hay unas aristas y hay unos detalles bastante interesantes. ¿Quién fue Elena de White? Empieza este escrito diciendo lo siguiente: aquí están mis escritos. Cuando me vaya, ellos testificarán por mí. Las palabras del epígrafe no podrían ser más acertadas ni más plenamente justificadas. Una persona que en el transcurso de su vida escribió 40 libros y más de 5,000 artículos para revistas, y cuyos manuscritos pasados a máquina llegan alrededor de 60,000 páginas. Es una persona que ciertamente ha dejado huella, y huella profunda en el transcurso de la historia contemporánea. Y decimos contemporánea no solo por el impacto de su vida y escritos en el mundo de la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, sino porque su influencia se extiende hoy por los 5 continentes a través de sus escritos publicados en más de 126 libros en inglés, compartiendo e incluyendo compilaciones hechas a partir de sus manuscritos, con numerosas traducciones a otros idiomas, como el caso de los más de 80 libros publicados en español, y el hecho de que su libro Steps to Christ, El Camino a Cristo, ha sido publicado en cerca de 150 idiomas diferentes. Pero, ¿quién fue esta mujer de tan prolífica y perdurable trayectoria? Elena Gould Harmon de White nació el 26 de noviembre de 1827 en el hogar de Roberto y Eunice Harmon. La familia incluía un total de 8 hijos, de los cuales los menores eran precisamente Elena y su hermana melliza Elizabeth. La familia vivía en una pequeña hacienda cerca de Grand Maine, en la parte nororiental de los Estados Unidos de Norteamérica. Siendo Elena aún muy pequeña, la familia se mudó a la ciudad de Portland,
donde el señor Harmon se dedicó a los negocios, en tanto que Elena ayudaba tanto en la casa como a su padre en la confección de sombreros. Su infancia y niñez temprana transcurrieron en un ambiente tranquilo y alegre de una armoniosa familia cristiana, como lo era el hogar Harmon. Sin embargo, aquí hay un detalle interesante. Sin embargo, a la edad de 9 años, un terrible incidente rompió la paz familiar y afectó profundamente a Elena. Cierto día, al volver de la escuela, una niña de más edad le arrojó violentamente a la cara una piedra. Este trágico hecho no solo le desfiguró completamente el rostro, sino que la tuvo inconsciente durante 3 semanas y su salud quedó quebrantada, al punto de impedirle continuar su educación formal. La recuperación de Elena en el hogar de sus padres fue lenta y con muchos altibajos. Sin embargo, el quebrantamiento de su salud no le impidió desarrollar su experiencia espiritual con Dios, pues buscó insistentemente a Dios para obtener la seguridad del perdón de sus pecados y de la salvación en Cristo Jesús. Ahora hay otro dato interesante. El 26 de junio de 1842, de acuerdo a su propio pedido, Elena fue bautizada e incorporada como miembro de la Iglesia Metodista. Entre 1840 y 1842, Elena y otros miembros de su familia asistieron a las reuniones adventistas que se celebraron en Portland y aceptaron los puntos de vista de Guillermo Miller y sus asociados que anunciaban y aguardaban el inminente retorno de Cristo. Elena se dedicó fervientemente a compartir este mensaje entre sus amigos y conocidos, en espera del gran acontecimiento. Cuando llegó y pasó el 22 de octubre de 1844, fecha que había sido establecida correctamente en base a la interpretación de la profecía de Daniel 8:14, pero que los mileristas equivocadamente habían asumido que indicaba el retorno en gloria de Cristo. El chasco fue grande y además muy doloroso. Sin embargo, Elena, así como otros fervientes participantes del movimiento milerista de la primera mitad del siglo XIX, continuaron orando y escudriñando la palabra de Dios, convencidos de que la mano de Dios y la poderosa obra del Espíritu Santo habían estado presentes en ese gran reavivamiento de la fe en Cristo y su pronto retorno. Y así llegaron a comprender algo interesante, lo que de otra parte resultaba obvio, pero que para ellos hasta entonces estaba o estuvo velado. Y era que la profecía de Daniel 8:14 se refería claramente a algo que a partir de aquella fecha comenzaría a ocurrir en el santuario de Dios en el cielo, no en la tierra, y que tenía que ver con el ministerio de Cristo en el santuario celestial. De hecho, llegaron a comprender que la fecha del 22 de octubre de 1844 tiene trascendente significado escatológico y marca el inicio de la fase final y decisiva del ministerio de Cristo en el santuario celestial, al final de la cual vendrá en gloria para llevar consigo a los redimidos. En diciembre de 1844, Elena recibe su primera visión, dada por Dios para fortalecer la fe de los sinceros creyentes que habían participado en el movimiento adventista. A pesar de ser solo una frágil adolescente de 17 años de edad y de sentirse anonadada por el llamado de Dios a servirle en un controvertido rol profético, Elena fue obediente al llamado divino y comenzó a compartir los mensajes que Dios le daba, fortaleciendo de este modo la fe de los creyentes adventistas en dirección divina y en la fidelidad de la palabra de nuestro Dios. A lo largo de su ministerio, Elena recibió alrededor de 2,000 visiones y sueños proféticos. Cabe entender que el carácter profético de las revelaciones por ella recibidas no tiene que ver exclusiva ni mayoritariamente con predicciones de acontecimientos futuros, aunque ciertamente hay profecía predictiva en sus escritos, pero son en gran medida revelaciones dadas por Dios para
esclarecer o confirmar la comprensión de la doctrina bíblica y para combatir el error, así como mensajes de amonestación y advertencia dirigidos a la iglesia en su conjunto o a miembros individuales en particular, o instrucción en cuanto a la adecuada conducción de los asuntos eclesiásticos y la mayor manera y la mejor manera de llevar adelante el cumplimiento de la misión y el ministerio encomendados por Cristo a su iglesia. Más aún, un amplio segmento de los mensajes transmitidos por ella tiene que ver con la orientación sobre asuntos como el estilo de vida saludable, los fundamentos y pautas para un apropiado sistema educativo y asimismo los principios que norman y garantizan la estabilidad, armonía y bienestar del hogar y la familia. Algo que impactó y que impacta no solo al creyente adventista que lee los escritos de Elena de White, sino incluso al lector informado y ajeno de la fe adventista, es la sobriedad, el equilibrio y también la sensatez y amplitud de la visión que en sus escritos se manifiesta. La lectura y estudios de sus escritos sobre asuntos educativos ha conducido a la implementación de reformas educativas y a la implantación de sistemas educativos que han tenido reconocimiento internacional. El estilo de vida adventista por ella patrocinado y que lamentablemente muchos adventistas no siguen, ha motivado a una serie de estudios científicos, tales como el estudio de la salud adventista, conducidos por la Universidad de Loma Linda desde 1960, con apoyo de organismos públicos de la salud que han llegado a la conclusión de que quienes siguen el estilo de salud y de vida adventista viven más años y con mejor salud que el resto de la población. La Iglesia Adventista del Séptimo Día reconoce la manifestación del don profético en la vida y obra de Elena de White, pero sostiene la autoridad de las Sagradas Escrituras como la norma de fe y práctica a la cual debe sujetarse toda doctrina de la Iglesia, así como todo aspecto de la vida de la Iglesia y de cada creyente. En uno de sus primeros libros, Elena de White misma declaraba lo siguiente: recomiendo al amable lector la palabra de Dios como regla de fe y de práctica. Por esa palabra hemos de ser juzgados. Eso lo declara en el libro Primeros Escritos, exactamente en la página 78. Posición que siempre mantuvo. Como que años después escribía: en su palabra Dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las santas escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de la voluntad de nuestro Dios. Además, ellas constituyen la regla del carácter, nos revelan doctrinas y son la piedra de toque de la experiencia religiosa. Esto está escrito en el libro, en uno de los libros que ella escribió, El conflicto de los siglos, exactamente en la página 9. Ella consideraba su rol como el de llevar la atención hacia las Sagradas Escrituras y ayudar en su comprensión, así como el de ser una mensajera del Señor para transmitir su orientación, para transmitir sus consejos y oportunas advertencias a la comunidad de creyentes que mantienen viva en sus mentes y en sus corazones la bienaventurada esperanza de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, según lo declara el libro de Tito, capítulo 2, versículo 13. Personas y seres humanos que se preparan para el encuentro definitivo con Él. Esta es la vida e historias resumidas de Elena de White, una jovencita llamada por Dios y que los mensajes revelados por Dios, escritos por ella, hoy están transformando vidas, transformando corazones. Y en ni una de sus palabras y tampoco en ninguna de sus páginas y sus escritos encontramos algo que contradiga la palabra de Dios. Antes, al contrario, como lo vimos aquí en la última parte de su biografía, ella recomienda el estudio de la palabra de Dios y lo que hace es afianzar la fe del cristiano, ampliando un poco los escritos que están en la Biblia. Recibió mucha instrucción para el área de la salud y algo que puntualizan aquí en el Centro White,
un estilo de vida que tristemente muchos adventistas no siguen. Pero también está claro y declarado por entes gubernamentales que quienes siguen el estilo de vida adventista sugerido por Elena de White viven muchísimo más. De hecho, Elena de White fue una mujer común y corriente. Se enfrentó a muchas dificultades. Fue señalada por ser mujer y ser llamada a este ministerio profético. También tuvo sus hijos, tuvo su esposo que enfermó gravemente, que murió. Tuvo sus hijos que también se enfermaron, que también pasaron por dificultades. Y en esos momentos de crisis, Dios le reveló a ella el plan que le puede dar a usted una excelente salud hoy. El mensaje sobre la educación, mensaje para los jóvenes. Un libro magnífico como El deseado de todas las gentes, que muestra la vida y ministerio público de nuestro Señor Jesucristo, nos muestra el amor de Dios por la raza humana. Pero un libro que usted debería conseguir, un libro que usted debería leer y que lo encuentra de manera gratuita a través de las plataformas digitales, a través de internet, es El conflicto de los siglos. Ahí usted va a encontrar el misterio del mundo revelado, el futuro revelado, el plan, el problema cósmico que existe, la guerra cósmica que hay, la lucha entre Cristo y Satanás por la salvación de su alma. Así que le invito para que lea estos escritos que nunca contradicen la palabra de Dios, sino que por el contrario, nos llevan hacia ella. Deseo que tengan un resto de día, de tarde o de noche feliz. Les habló desde el Ministerio Motivación Cristiana Internacional, Fabio Fori. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal, recuerda que puedes compartir este contenido, puedes dejarnos un comentario y también puedes darle me gusta a este video. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Recuerda esto, la sanidad es un don de Dios. La salud es una recompensa de nuestro comportamiento, de nuestras decisiones. Que Dios te bendiga. Hasta entonces. Después de haber estudiado el tema, gracias al pastor Fori por permitirnos tener su exposición, pero finalmente cerremos nuestro programa compartiendo lo siguiente, la siguiente pregunta: ¿qué debemos hacer después de saber todo esto? ¿Qué es lo que hay que hacer después de entender todo este plan? Número 1, recordemos que 1 Tesalonicenses 5:20 dice: no menospreciemos las profecías, hagámosle caso a los profetas. Dice la Biblia en Crónicas: creéis en Dios y sus profetas y seréis prosperados. La segunda recomendación que debemos hacer es estar atentos a las profecías. Segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones. Y tercero, creer en los profetas. El texto que hace un momento le había mencionado de Segunda de Crónicas 20:20 dice: cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová y vuestro Dios y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. Así que es importante creerle a los profetas, no ignorar lo que ellos enseñan. Una ilustración dice que en cierta oportunidad el profeta es elegido por Dios. Dice la hermana White, dice: el profeta es elegido por Dios, habla las palabras de Dios, recibe la revelación que por medio de sueños y visiones, no contradice la palabra de Dios, vive de acuerdo a la palabra de Dios, se cumple lo revelado por Dios. Todo esto se manifestó en la vida de Elena de White, claramente como profeta de Dios. Así que agradecemos a ustedes por habernos acompañado. Vamos a cerrar nuestra transmisión a través de una oración, invitando a que confiemos en los profetas, a que aceptemos el don profético manifestado en la señora, el ministerio de Elena de White. Después de la oración, cerraremos con un breve testimonio acerca del don profético. Oremos. Padre Celestial, alabamos tu nombre. Te damos gracias por acompañarnos durante este estudio bíblico y que tu nombre sea glorificado. Gracias por la edificación, Señor, que recibimos hoy. Bendice a los hermanos conectados que han recibido este estudio de la fe de Jesús. En el nombre de Jesús le agradecemos. Amén. Mis hermanos queridos, gracias por acompañarnos. Veremos el próximo domingo con otro tema más, el tema número 16, donde estudiaremos acerca, en el tema número 16 estudiaremos acerca de las normas cristianas. Las normas cristianas es el tema número 16.
Así que será importante, muy importante esta temática. Nos veremos en la próxima clase, en el próximo culto de estudio de la Biblia. Dios los bendiga, los acompañe. Lo dejaré a continuación con este pequeño reflexión y testimonio y finalmente una parte musical. Dios los guarde y los bendiga. En la lección 14 estudiamos que los hijos de Dios en el tiempo del fin tendrán dos características bien reconocidas. Apocalipsis 12, 17. Allí dice, guardarán los mandamientos de Dios y tendrán el testimonio de Jesús. Apocalipsis 19, 10 explica claramente que el testimonio de Jesús es el don de la profecía. Y claro, porque el Señor siempre quiere estar comunicado con su pueblo, especialmente en los últimos días, y esa es la función del don de la profecía. Es más, Joel capítulo 2, versículo 28 dice lo siguiente, después de esto, o sea, en los tiempos finales, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. El Señor promete la presencia del don de la profecía entre sus hijos. Y destaca aquí que también las hijas, o sea, una mujer puede ser profeta. La Biblia tiene muchos ejemplos. La Iglesia Adventista reconoce el cumplimiento de esta promesa en la persona de la señora Elena de White. Nuestra hermana Elena, desde pequeñita, desde jovencita, fue fiel a Dios, totalmente consagrada a Él. Y el Señor la utilizó revelándole sueños, visiones, sobre el Evangelio, sobre la vida cristiana práctica, la salud, la educación, consejos que han sido de tanta bendición hasta el día de hoy para el pueblo de Dios. Escribió más de 45 libros, miles de páginas. Qué bendición estos consejos. Hace tiempo hablaba con un médico que me contaba sus luchas para aceptar el Evangelio durante muchos años, hasta que a sus manos llegaron 2 libros, Consejos sobre la Salud y El Ministerio de Curación. Allí, cuando leyó esos consejos maravillosos y se enteró que habían sido escritos por una persona a finales del siglo XIX que solo había hecho hasta 3er grado, no lo podía creer y entendió que Dios lo estaba dirigiendo hacia la palabra, porque Elena de White siempre dijo que fue una luz menor para guiarnos a la luz mayor, que también puedas disfrutar de esa luz en tu vida. La lección del don de profecía me gusta muchísimo porque me doy cuenta que es importante saber que Dios quiere comunicarse con nosotros, que quiere hablarnos y a pesar de que somos seres humanos comunes, Dios siempre está dispuesto, o sea, Dios siempre está tratando de hablarnos, de explicarnos su palabra y eso es muy importante para nosotros. Cuando leí El Camino a Cristo de Elena de White, realmente entendí muchas cosas de la vida cotidiana que uno va viviendo y Dios nos enseña, Dios nos ama y nos lleva con mucho cuidado y con cariño para que algún día cuando Él venga nosotros podamos estar con Él. Entonces paso a paso nosotros vamos viviendo cosas nuevas, quizá a veces tropezamos, quizá a veces hacemos las cosas bien, pero después volvemos a caer. Y sin embargo Dios está ahí para levantarnos otra vez y decirnos que volvamos al camino, que Él nos quiere hablar, quiere comunicarse con nosotros. Si pudiese hablar en la lengua de Cana, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. Si pudiese hablar en la lengua de Cana,
el cielo no es como la tierra. Oh, no, no, no. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaán, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. No me es posible describir las maravillas que vi. Vi tablas de piedra en que estaban esculpidas en letras de oro los nombres de los redimidos. Después de mirar la gloria del templo, salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad. Pronto oímos su amable voz que decía: vengan, pueblo mío, han salido de una gran tribulación y han hecho mi voluntad, sufrieron por mí. Vengan a la cena que yo mismo serviré. Nosotros exclamamos: ¡Aleluya! ¡Gloria! Y entramos en la ciudad. Vi una mesa de plata pura de muchos kilómetros de longitud y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda. Vi el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, higos, granadas, uvas y muchas otras especies de frutas. Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto, pero me respondió: todavía no, debes volver a la tierra y referir a otros lo que se te ha revelado. Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo. A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí. Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra. Me siento tan sola, pues he visto una tierra mejor. Oh, si pudiese volar cual paloma por cielo y mar, navegar y cruzar, recordar a un mundo mejor, donde noche no hay y el Cordero es luz, donde además no hay. Oh, el cielo no es como la tierra. Oh, si pudiese hablar en la lengua